Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Siempre, hermanos, es un privilegio reunirnos como el pueblo de Dios cada primer día de la semana, así como la iglesia del primer siglo lo hacía. La iglesia del Señor, hermanos, cada primer día de la semana se reúne para alabar, glorificar el nombre de nuestro Dios. Damos la bienvenida a todos, hermanos, especialmente a nuestros visitantes. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros y queremos decirles que cuando llegan aquí a su casa llegan. En esta mañana, hermanos, quisiera estudiar con ustedes lo que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios, capítulo 3. Vayan conmigo, hermanos, a la primera carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Efesios capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El apóstol Pablo, hermanos, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe, hermanos, esta hermosa carta a la iglesia en Éfeso. Le va a hablar, hermanos, a la iglesia acerca del plan de Dios, del plan eterno de Dios, que hizo allá en la eternidad, hermanos, junto a su Hijo Jesucristo, para redimir al hombre. La manera, hermanos, en cómo iba a ser este plan, en cómo se iba a llevar a cabo, lo planearon allá. Y el apóstol Pablo, hermanos, se lo explica a la iglesia. Usted lo puede leer desde el capítulo 1. La carta es muy bonita, hermanos, y es muy extensa. Pero también, hermanos, le dice que como iglesia tenemos una grande responsabilidad de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y dentro de esta multiforme sabiduría de Dios, hermanos, incluye el plan de Dios para salvar al hombre. Incluye, hermanos, el deseo de Dios era que el evangelio del Señor, hermanos, se predicara en todo el mundo. Por eso Cristo, hermanos, antes de ascender al cielo, les dice a sus discípulos en Hechos capítulo 1 y versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el deseo del Señor, hermanos. Este es el primer mandamiento que encontramos, que el evangelio se iba a predicar hasta lo último de la tierra. En Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está, hermanos, el mandamiento directo del Señor, donde tenemos que ir, hermanos, y predicar el evangelio en todo el mundo. Y vemos, hermanos, que los discípulos inmediatamente comenzaron a trabajar. Inmediatamente, hermanos, comenzaron a hacer el trabajo que el Señor se los había encomendado. La iglesia nace, Hechos capítulo 2 y verso 41, como con 3,000 personas. Ahí nace la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, los discípulos empiezan a madurar a la iglesia, empiezan a crecerla en conocimiento bíblico, la empiezan a madurar y la motivan, hermanos, para que la iglesia vaya a predicar, para que vaya y predique ese evangelio. Y vemos claramente, hermanos, cómo ellos hicieron un buen trabajo. Jesucristo mismo, hermanos, ahí mismo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál era el fin? A fin de perfeccionar a los santos, madurarlos, madurar a la iglesia para la obra del ministerio. Había una obra, hermanos, tremenda que cumplir. Y dentro de la obra de Dios, hermanos, cabe el evangelismo. Cabe. Este es un tema muy extenso, hermanos, que más adelante pudiéramos considerar. Pero dentro de la obra de Dios, hermanos, cabía el evangelismo. Ahí estaba dentro. Y los discípulos, hermanos, todo este grupo que el Señor Jesucristo preparó, el fin era madurar a los santos para la obra del ministerio.
para la edificación, dice ahí, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Y vemos, hermanos, que ellos hicieron un buen trabajo con la iglesia. La iglesia del primer siglo, hermanos, llegó a ser una iglesia fuerte en conocimiento, que crecía en número y que iban por todas partes predicando el evangelio. Y esto es, hermanos, precisamente lo que yo quisiera estudiar con ustedes en esta mañana. Evidencias de una iglesia evangelística. ¿Cómo le hicieron, hermanos? ¿Cómo le hicieron ellos? ¿En qué tenemos que fijar nuestra mirada, hermanos? ¿En qué tenemos que poner atención de la iglesia del primer siglo para que ellos llegaran a hacer el trabajo de Dios sin ningún problema? Los problemas se les vinieron después, ¿verdad? Pero en el principio dice la Escritura, hermanos, que la iglesia crecía en número todos los días. Tanto que en Hechos capítulo 17, versículo 6, los judíos gritaban: estos que trastornan el mundo entero. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo la fama creció tanto, hermanos? A tanto que ellos mismos reconocían que trastornaban el mundo entero. Bueno, 3 evidencias simples, hermanos, que quisiera considerar con ustedes en esta mañana y espero cubrirlas. Me iré rápido para ver si alcanzamos a cubrir las 3 evidencias. Número 1, hermanos. La primera evidencia que yo logro ver, hermanos, en la iglesia del primer siglo es que estaba preparada para enseñar el evangelio. Conocía la iglesia, hermanos, perfectamente lo que era el evangelio. Y la pregunta para nosotros es: ¿conocemos el evangelio? Es más, ¿sabemos qué es evangelio? ¿Qué concepto tenemos de ello? ¿Qué es el evangelio para usted? Adelante, hermanos. Buenas nuevas de salvación. ¿Qué más? ¿Es qué, hermano? Ahí está, hermanos. Simple, ¿verdad? Para no meternos tan a fondo. Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las buenas nuevas de salvación. Que Cristo vino a esta tierra, murió por usted y por mí, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, ascendió al cielo y ahora está al lado de su Padre, interviniendo por usted y por mí, como cabeza de la iglesia, como cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, hermanos, la cual somos nosotros. Este es, hermanos, el evangelio. Y ahí lo podemos encontrar precisamente en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Los judíos, hermanos, del primer siglo, cuando escucharon las buenas nuevas de salvación, en boca del apóstol Pedro, en aquel sermón que usted recuerda de Hechos capítulo 2, un gran sermón, por cierto, y a él se le habían dado las llaves, ¿verdad? Jesucristo le dijo: y a ti te daré las llaves del reino, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, hermanos, abre el reino con esas llaves, con ese gran sermón, hermanos. Lo predica y aquel día pasaron al frente y fueron bautizados como 3,000 personas. Así, hermanos, inició la iglesia, hermanos, del primer siglo. En Hechos capítulo 2 y verso 41 nos narra esta historia. De ahí en adelante, hermanos, la iglesia comenzó a crecer y se comenzó a preparar, hermanos, en cuanto al evangelio, y creció en gran manera porque ellos entendían, hermanos, entendían perfectamente cuál era el propósito de Dios y la razón, hermanos, por la cual Jesucristo había sido muerto, había sido resucitado, sepultado y resucitado. Ellos lo entendían, hermanos, perfectamente. Así que ellos también entendían, hermanos, que ahora el hombre tenía una oportunidad. Tenía una oportunidad, hermanos, una que no había, de corregir su situación, de corregir su vida, de morir al pecado y nacer una nueva criatura en Cristo. Ahora había, hermanos, una oportunidad, la cual, hermanos, antes no se había podido ofrecer. Cuando la iglesia sabe esto, la iglesia inmediatamente, hermanos, sale a predicarlo, sale a enseñárselo al mundo. Por eso la iglesia, hermanos, crecía.
Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar la palabra de Dios. No cesaban, hermanos. Entendían que era una urgencia predicar el Evangelio. Vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos de angustia. Vivimos tiempos, hermanos, donde muchas almas día con día se están partiendo de este mundo y se están yendo sin Cristo. ¿Eso no nos mortifica? En lo personal, sí. En lo personal, sí. Por eso es mi deseo, hermano. Antes de dar una clase yo de cómo ir a predicar el Evangelio, pensaba, ¿por qué las evidencias? ¿Por qué no estudiar las evidencias de una iglesia? Porque el ejemplo lo tenemos aquí. Cómo la iglesia del primer siglo evangelizó a todo el mundo. La iglesia conocía perfectamente, hermanos, el Evangelio de Cristo y lo iba enseñando por todas partes. Pero no solamente, hermanos, lo conocía. No solamente sabía lo que era Evangelio, hermanos, sino que también tenía el deseo de hacerlo. Porque podemos conocer el Evangelio. Hermano, yo conozco el Evangelio. Ah, sí. Pero tienes el deseo de enseñarlo. Tienes el deseo de llevarlo a conocer a aquellas personas que no lo conocen. Urge, hermanos, urge enseñarlo. Urge, hermanos, predicarlo. Porque todos los días de su vida se arriesgan. Con el simple hecho, hermanos, que no sabemos si despertaremos el día de mañana, es suficiente para el día de hoy predicar el Evangelio a una persona de una manera tan simple que lo entienda y diga, yo quiero ser bautizado. Yo quiero morir al pecado y quiero nacer de nuevo. Quiero ser una nueva criatura en Cristo. Segundo a los Corintios capítulo 5 y verso 17. Yo quiero andar en una vida nueva. Es suficiente, hermanos, para que nosotros como iglesia nos pongamos a pensar qué estamos haciendo. Dios depositó en las manos de la iglesia su evangelio y la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer, no por otro lado, hermanos, más que por la iglesia. Tiene la responsabilidad de darla a conocer. Y ellos lo hicieron, el trabajo lo hicieron, tenían el deseo de hacerlo. Mire, vaya conmigo a la primera carta de Tesalonicenses. El apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe esta carta a ellos, mire lo que de la manera, hermanos, en cómo les escribe, en cómo se expresa de ellos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en cómo os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, a su Hijo al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El apóstol Pablo, hermanos, cuando le escribe a los hermanos, enseña a los tesalonicenses la manera, hermanos, en cómo habían recibido la palabra, en cómo había llegado el evangelio con ellos, en medio de gran tribulación. Y esto, hermanos, enseña, esto implica, hermanos, que para ser un cristiano no va a ser fácil. No va a ser fácil, hermanos. Vendrán obstáculos, vendrán persecuciones, vendrán tribulaciones, pero aún así, hermanos, aún así, el trabajo de nosotros es predicar que servimos a un Dios vivo y que tiene el control de todo. Y que no importa cuál sea la situación que estemos pasando, usted necesita aceptar. Usted necesita aceptar ese evangelio. Usted necesita saber que Cristo es el Hijo de Dios. Usted necesita formar parte del reino. Y ellos recibieron, hermanos, este evangelio en medio de gran tribulación. Y tenían el deseo, hermanos, porque partiendo de vosotros, dice el apóstol Pablo, se han ido por todas partes.
anunciando este evangelio. Tanto que ya no tenemos necesidad de hablar nada, porque ustedes mismos cuentan la manera en cómo se convirtieron al Señor. De los ídolos a Dios. Eran idólatras. Adoraban ídolos. Pero a través del estudio de la palabra, hermanos, se convencieron. A través del estudio de la palabra, hermanos, se transformaron, cambiaron y se convirtieron de los ídolos a Dios. Sabían, hermanos, que ahora servían a un Dios vivo. Los ídolos no valían nada. Los ídolos no tenían ningún valor alguno. Se dieron cuenta que había un Dios, un solo Dios, y que éste era fuerte y celoso. Y que deseaba que su evangelio se predicara a todos aquellos que no lo conocían. Por eso su fe, dijo, se divulgó por todos aquellos lugares. Así de orgulloso escribe el apóstol Pablo. Así debería ser la iglesia, hermanos, hoy día. Con ese deseo ferviente, hermanos, de predicar el evangelio. Que lo conozca, claro, pero que tenga el deseo de enseñarlo también. La iglesia hoy día, hermanos, está fallando en ese punto. Estamos fallando en ese punto. Necesitamos, hermanos, conocer el evangelio y necesitamos tener el deseo, hermanos, de enseñarlo, de llevarlo, hermanos, a aquellos que no lo conocen. Ellos, hermanos, sabían que implicaba ser maltratados, implicaba ser perseguidos, pero ¿saben qué, hermanos? También implicaba que perdieran su vida. También implicaba, sus vidas estaban en riesgo. Y los cristianos del primer siglo, hermanos, fueron muertos. Muchas personas, muchos cristianos, hermanos, murieron, pero murieron con la fe en alto, sabiendo que andaban haciendo el trabajo del Señor. Esteban fue uno de ellos, el primer mártir registrado, ¿verdad? Y de ahí en adelante, hermanos, vemos cómo la fe de ellos, hermanos, en lugar de que menguara, crecía. Porque después de la muerte de Esteban, hermanos, se les viene una gran persecución contra la iglesia y fueron esparcidos por todas partes e iban predicando el evangelio. Su fe no menguó, su fe no flaqueó, su desánimo no se vino abajo. Su ánimo estaba bien puesto, su fe estaba firme, hermanos, en Dios. Y cuando dice la Escritura, hermanos, que recibieron el evangelio con gran poder, hace referencia, hermanos, al poder que los apóstoles tenían en sus manos. ¿Recuerdan cuando Cristo dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo? Ellos hacían milagros, hermanos. Sanaban enfermos, hacían andar paralíticos, pero esto era para confirmar la palabra. Y cuando Pablo le escribe a la iglesia y les dice, recibieron el evangelio con gran tribulación, con poder del Espíritu Santo, hace referencia a esto, que los apóstoles mostraron su poder. Por eso ellos sabían, hermanos, que eran hombres de Dios, que lo que se les estaba enseñando era verdad. Ellos sabían, hermanos, que el evangelio que estos hombres traían venía del cielo. Era una orden divina, hermanos, directa del Señor. Y el poder que habían recibido en el capítulo 2 de Hechos al principio, lo mostraban, hermanos, ante la gente para confirmar la palabra. Suficiente, ¿verdad? Para hacer el trabajo, para tomar la decisión, para crecer y para llevar a conocer, hermanos, este evangelio, estas buenas nuevas de salvación. La iglesia, hermanos, del primer siglo, no solamente conocía el evangelio, tenía el deseo, hermanos, de enseñárselo al mundo, que se divulgara, hermanos, por todas partes, porque no solamente lo conocían y no solamente, hermanos, deseaban enseñarlo, miraban una oportunidad también. Ellos no dejaban, hermanos, de hablar de Cristo. Verso 9 y verso 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en cómo recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a un Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, que resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo, hermanos, dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de la manera, hermanos, en cómo se convirtieron al evangelio. Ellos mismos, hermanos, divulgaron al mundo que el evangelio que ellos mismos habían recibido era un evangelio, hermanos, limpio y puro, y que no había, hermanos, otra manera de que el hombre fuera salvo.
sino por medio de este evangelio. Ellos querían, hermanos, deseaban enseñárselo a todo el mundo, hermanos. Por eso se fueron predicando el evangelio por todos aquellos lugares. Estos hermanos, sin duda alguna, son un gran ejemplo para nosotros. Sin duda alguna, hermanos, son un gran ejemplo a seguir. Porque en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, recibieron la palabra. Y después de que Pablo se va, ellos también se fueron predicando el evangelio. No querían dejar pasar ni un día más sin que el vecino, sin que el amigo, sin que el compañero, sin que el familiar supiera de Cristo. Lo tenían que saber. Y después de enseñarlo, era decisión después de ellos si le aceptaban o no. Por eso la iglesia, hermanos, creció y creció en gran manera. Porque hicieron el trabajo que les tocaba por hacer. Tenían, hermanos, una fe firme y deseaban, hermanos, enseñarlo. Conocían, lo deseaban y miraban, hermanos, una oportunidad para predicarlo. La pregunta para nosotros, hermanos, en esta mañana es, ¿qué tanto se parece la iglesia de Edimburgo a la iglesia de Tesalónica? ¿Qué tan distante estamos de ellos? ¿Somos la misma iglesia de Cristo? Ya pasaron 2000 años y la iglesia del Señor sigue firme. La iglesia espera fielmente la segunda venida del Señor Jesucristo, lo cual le motivaba a los tesalonicenses también, ¿verdad? Esperar la segunda venida de Cristo. Por eso siguen el trabajo. Mientras que Cristo venía, querían lograr salvar almas. ¿Qué tanto, hermanos, nos parecemos nosotros? ¿Qué tanto deseamos enseñarle al mundo, hermanos, este evangelio? ¿Vemos una oportunidad para enseñarlo? ¿La logramos, hermanos, cuando se nos presenta esa oportunidad? ¿La logramos? Yo deseo que sí, hermanos. Yo espero que sí. Evidencias de una iglesia evangelística y la iglesia de Tesalónica muestra, hermanos, muestra una clara evidencia de ello. Simple, ¿verdad? Así es. Número 2. No solamente, hermanos, estaba preparada. No solamente la iglesia estaba preparada para enseñar el evangelio, sino que nada la detenía para hacerlo. Nada detenía a la iglesia, hermanos, del primer siglo para hacer el trabajo. Y vaya que le estorbaron. Vaya que se le opusieron. Vaya, hermanos, que los azotaron. Vaya que los intimidaron. Vaya que los amenazaron. Pero nada, hermanos, detuvo a la iglesia de hacer el trabajo. ¿Y sabe por qué? Por una simple y sencilla razón. Tenían convicción. Tenían convicción, hermanos. Sabían, tenían bien puesta su mirada en el galardón. Tenían puesta su mirada en Cristo, hermanos. Y eso les bastaba. Su fe estaba bien firme, hermanos, y nada les iba a hacer desistir. Por más que les dijeron, no enseñen más en ese nombre, ellos seguían haciendo el trabajo. Los vamos a encarcelar, los vamos a azotar. Ellos seguían haciendo el trabajo. Seguían y seguían y seguían. Usted lo puede leer, la historia en Hechos. Usted puede leer la historia, hermanos, de la iglesia, cómo por medio de esa convicción ellos hicieron un gran trabajo. La convicción, hermanos, es algo que la iglesia nunca debe perder. Como iglesia, hermanos, debemos tener una convicción bien firme. Una fe firme, hermanos, en quien hemos creído. Y que el evangelio que predicamos es el evangelio limpio y puro. Sin quitarle, sin ponerle. Solamente lo que el Señor enseña, nos sujetamos como iglesia para enseñarlo. Pero hermano, ¿por qué esto otro? La iglesia no, la palabra no me enseña eso. Pero yo no puedo ser salvo de esta manera. La palabra enseña la manera correcta. Yo quisiera decirte que sí, pero te diría una mentira. La palabra de Dios enseña la manera en cómo una persona es convertida, en cómo puede ser salva de una manera correcta. Y ahí, hermanos, ahí nos sujetamos todos. Es incorrecto que yo enseñe algo diferente, algo que la palabra de Dios no me permite. Y yo creo, hermanos, que la falta de convicción en la iglesia es un problema que muchas congregaciones tienen hoy día. Por eso no crece.
Satanás ha atacado tanto, hermanos, nuestras vidas. Como no pudo atacar la iglesia, hermanos, a ese grupo, se fue de uno por uno. Se fue de uno por uno. Enfrió, desánimo, entró el desánimo, se vinieron los problemas y la iglesia se estancó. La iglesia ya no trabajó. Hace no muchos años atrás, yo te recuerdo todavía, cómo nos juntábamos como iglesia, un grupo grande, nos daban literatura y nos íbamos repartiendo los folletos por diferentes colonias, diferentes sectores. Y el que no estaba, le dejábamos ahí el folleto, con una tarjetita con la dirección del edificio, los horarios de reunión, y le decíamos, te esperamos, te invitamos, especialmente cuando había una campaña. Si comenzaba el miércoles, desde el lunes comenzábamos a repartir las invitaciones. Y créame que muchas personas iban, muchos iban, muchos no, y escuchaban el Evangelio, y quizá muchos se convirtieron cuando escucharon el mensaje del Señor. Eran 3 noches, y en la tercera noche, muchos pasaban. Se dejó de hacer. Pero les digo, hermanos, este no es el deseo del Señor. Ya la iglesia no salió. Ya no se preocupó. Ahora estamos preocupados en nosotros, nos estamos centrando en nosotros nomás. Y se nos está olvidando, hermanos, que allá afuera hay bastante gente, hermanos, que necesita escuchar las buenas de salvación. ¿Y quién se las va a enseñar? ¿Cómo creerán, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo, hermanos, confesarán del que no se les ha predicado? Y si no hubiere quien les predique, ¿cómo, hermanos, va a venir la gente para aceptar ese evangelio? Ay de mí, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, si no predicar el evangelio. Es un trabajo, hermanos, que tenemos como iglesia. Es un trabajo, hermanos, al cual el propósito de esta clase es motivarles. Es motivarles nada más a que tenemos una grande responsabilidad delante de Dios y que no la estamos haciendo. Y que nunca es tarde para iniciar un plan de trabajo y que como iglesia, y prepararnos como iglesia para salir, hermanos, a evangelizar. Que nada nos detenga, hermanos. Que nada nos detenga. Ahorita está el virus y es entendible que va a ser difícil. Va a ser difícil, pero esto va a pasar. Esto no se va a quedar toda la vida. Esto va a pasar. Y cuando esto pase, es mi deseo, hermanos, y mi oración que como iglesia hagamos planes de trabajar. Mientras lo podemos hacer nosotros personalmente en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que andemos. Lo podemos enseñar, hermanos, a todas aquellas personas que aún no lo conocen. Pablo dijo en Romanos capítulo 1 y verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, hermanos, con este pasaje simple, nos damos cuenta que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios, hermanos. Es ese poder transformador en nuestras vidas. Es el poder, hermanos, que tiene la palabra para perdonar pecados, para hacer que el hombre, hermanos, se vuelva a Dios. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo de este evangelio. Lo azotaron, lo criticaron, e incluso, hermanos, lo quisieron matar, lo apedrearon por predicar este evangelio. No andaba haciendo otra cosa más que predicando el evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo, porque es el poder de Dios para salvación. Esto, hermanos, les motivaba a salir. Y dice la Escritura, hermanos, que todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban, hermanos, de predicar el evangelio,
diciéndole a la gente, hermanos, que era por medio de la sangre de Cristo que sus pecados podían ser perdonados. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, hermanos, ahí en Mateo capítulo 26. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Estaba instituyendo, hermanos, la Santa Cena y les dijo algo importante. Mateo capítulo 26 y verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Al participar el pan, les dijo que ese era su cuerpo, el cual, hermanos, habría de ser crucificado. Y al participar del jugo, les dijo, esta es mi sangre para remisión de los pecados. Se iba a derramar, hermanos, por muchos. Por muchos. En Juan capítulo 3 y versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Esta es la razón, hermanos, por la cual Cristo dio a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Para que el mundo, hermanos, pudiera tener perdón de pecados. Pudiera iniciar una nueva vida en Cristo, hermanos. Tenía que haber remisión y tenía que haber sangre. Y esa sangre era la de su Hijo Jesucristo. Este era el plan de Dios, hermanos, que Pablo está enseñándole a los Efesios. Capítulo 1 y verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahora la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia. Es así, hermanos, como el plan de Dios se comienza a dar a conocer al mundo. Y nosotros somos, hermanos, los que tenemos que ir a enseñárselo. Jesucristo, hermanos, derramó su sangre y el mundo necesita saberlo. Hay perdón de pecados. Cristo dio su vida por ti. Lo único que tienes que hacer es obedecer a ese evangelio. Reconocer, hermanos, confesar que Cristo es el Hijo de Dios. En primera carta de Juan, capítulo 2. La primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 2. Dice el apóstol Juan, hermanos, y Él, hablando de Jesucristo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es Él, hermanos, la propiciación. Es Él quien pagó. Es Él, hermanos, quien se crucificó. Es Él, hermanos, quien dio su vida por usted y por mí. Le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, enséñenle esto a la gente. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 15, versículo 15 y 16. Tenemos mandamiento directo del Señor, hermanos. Él es el que pagó con su sangre. La iglesia lo sabía. Sabía que tenía una conexión directa, hermanos, con el Señor. Por eso no podían dejar de enseñar. En Hechos capítulo 4, vaya conmigo a Hechos capítulo 4. Versículo 18 al 20. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es simple, ¿verdad? O sea, ustedes mismos juzguen lo que estamos haciendo y lo que ustedes nos están pidiendo. Ustedes mismos contesten, ¿lo es justo? ¿Son ustedes más grandes que Dios? ¿Se merecen que les obedezcamos más a ustedes que a Dios? Díganlo ustedes mismos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos habían andado con el Señor, hermanos. Lo habían escuchado con sus propios ojos. Habían visto, hermanos, tantos milagros que el Señor había hecho. ¿Cómo podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? ¿Cómo? No podemos. Les intimaron.
Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Habían sanado, ¿verdad?, a un hombre. Y cuando los trajeron, por eso, hermanos, por eso les estaban molestando. Y Pedro dijo, porque se nos interroga porque le hicimos un bien a este hombre. No fuimos nosotros. Es en el nombre de Jesús que este hombre está salvo ahora, está sano. A quien ustedes crucificaron, sin razón alguna, es en el nombre de Él que este hombre está sano hoy en su presencia. Y ahora se nos intimida que no prediquemos. ¿Cómo? Juzguen ustedes si esto debe ser así. Les tapaba la boca, hermanos. ¿Cómo le decían que no? Salieron de ahí y se fueron predicando el Evangelio. No cesaban, hermanos. No cesaban. Y podemos ver muchos ejemplos, demasiados ejemplos, que los volvían a encerrar y los volvían a encerrar. Y la iglesia oraba y ellos salían predicando. ¿No? Varones hermanos, ¿verdad? ¿Qué haremos? Así es. Mas, sin embargo, la Escritura nos dice, hermanos, que será así. Nosotros no vamos a ser la excepción. Y no somos la excepción. Es cierto, hermanos. Es cierto. Es difícil, hermanos. Es difícil. Sin embargo, hermanos, no es imposible. Y nunca es tarde. Nunca es tarde. Gracias a Dios por su paciencia. Gracias a Dios por su amor. Está esperando. Está esperando el Señor. Es paciente. Él sabe, hermanos, que si Cristo viene en estos momentos, mucho pueblo se va a perder. Y espera que la iglesia haga el trabajo. Está esperando que lo haga. Nunca es tarde, hermanos, para comenzar a trabajar. Nosotros debemos hacer el trabajo que nos toca por hacer. Si el mundo, hermanos, si el mundo no quiere aceptar al Señor, esa ya va a ser decisión de Él. El trabajo de nosotros es sembrar, desparramar la semilla. Ojalá y caiga en buena tierra. Pero si el corazón de la persona es rebelde, ese ya es muy personal de Él. Ya es decisión de Él. Pero hay personas, hermanos, que sin irlas a buscar, vienen. Porque el hombre tiene hambre y sed de justicia. Y prueba de ello es que aquí está un visitante con nosotros. Nadie le invitó. Él solo vino porque vio que la iglesia de Cristo estaba aquí. Y es por eso que está ahora aquí sentado escuchando la palabra. Y esperamos que no sea la primera ni la última vez que esté entre nosotros. Necesita el mundo, hermanos, saber de Dios. Desea conocer de Dios. Y nosotros necesitamos hacer el trabajo de Dios. Simple. Simple, hermanos. No solamente la iglesia tenía convicción, hermanos. Les motivaba a hacer el trabajo porque sabía que Cristo, hermanos, iba a su lado. La confianza, hermanos, que ellos tenían era en Cristo. Saber, hermanos, que Cristo iba a su lado y no importaba, hermanos, cualquier situación. No importaba, hermanos, por qué tribulación estuvieran pasando. No importaba, hermanos, por qué problema, por qué adversidad. Sabían que Cristo, hermanos, iba a su lado. Y aunque fuera solo, no iba solo. Aunque pareciera que iba solo, aunque pareciera que está peleando solo, aunque pareciera que está luchando solo,
No está solo, hermano. Cristo está a su lado. Y Pablo, hermanos, se le presenta una situación difícil y se le escribe a Timoteo, ¿verdad? Vaya conmigo a la segunda carta de Timoteo. Él le escribe, hermanos, diciéndole lo que pasó. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 al 18. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará en toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas veces, hermanos, parece que estamos solos, pero parece, mas no estamos solos. Pablo dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Bueno, no les haya tomado en cuenta eso. Pero el Señor no. Él no me desamparó, Él nunca me dejó, Él estuvo a mi lado y fue quien me dio fuerzas para levantarme y seguir haciendo el trabajo. Hermanos, Jesucristo va a nuestro lado y es quien nos da fuerzas, es quien nos levanta, hermanos, es quien nos da ánimo de seguir luchando, de seguir trabajando. Y no importa por qué obstáculo, por qué adversidad, por qué enfermedad estemos pasando, nos habrá de levantar para hacer el trabajo. Necesitamos tener convicción, necesitamos tener la fe y la confianza de que Él va a nuestro lado para que Él pueda actuar. Esto es algo, hermanos, que la iglesia nunca, hermanos, nunca debe perder. En Mateo capítulo 28, versículo 20, le dijo a sus discípulos, después de ir y hacer discípulos, enseñarles, predicarles, bautizarlos, dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Creemos esto? Amén. Si Él dijo, hermanos, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, créame que Él va a cumplir su palabra. Y no estamos solos. Jesucristo va a nuestro lado. El trabajo de Dios, hermanos, se tiene que hacer y nada nos debe detener para hacerlo. La iglesia del primer siglo, hermanos, fue perseguida, pero eso no lo detuvo. En Hechos capítulo 8, hermanos, y verso 1 al 5, vamos a leerlo. En Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 5 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Se cumple la palabra, ¿verdad? Cuando les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se cumple la palabra del Señor. La iglesia, hermanos, hizo el trabajo que tenía que hacer. ¿Qué era, hermanos, lo que motivaba a la iglesia a predicar el evangelio? El saber que Cristo iba a su lado, el saber que conocía perfectamente el evangelio, el saber, hermanos, que miraban una oportunidad, el saber, hermanos, que Cristo estaba a su lado y que no los iba a dejar en ningún momento. Eso les motivaba, hermanos, a hacer el trabajo. Pero también, hermanos, sabía que le esperaba una corona. Sí, hermanos, aparte del trabajo, el Señor tiene recompensa. Aparte, hermanos, de que usted y yo vamos a hacer el trabajo, no va a ser en balde. Tenemos una corona, hermanos, de justicia reservada en el cielo para todo aquel que haga su voluntad.
Para todo aquel, hermanos, que se esfuerce en llevar una vida santa. Para todo aquel, hermanos, que vaya y anuncie las buenas nuevas de salvación. Habrá una corona, hermanos, de justicia. Pero tenemos, hermanos, que hacer el trabajo de Dios. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera y he guardado mi fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 2 y verso 10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No perdáis vuestra confianza, hermanos, porque tiene grande galardón. El premio es grande, hermanos. La corona está en el cielo, pero usted y yo tenemos que hacer lo que nos toca por hacer. Y aquel día, hermanos, cuando Cristo venga, traerá, hermanos, su galardón consigo para dárselo a todo aquel que hizo su voluntad. Faltó un punto por tratar, hermanos. Si Dios permite, más adelante lo compartiré con ustedes. Pero hasta hoy quise avanzar de una manera rápida y sencilla para que viéramos la importancia, hermanos, de cómo la iglesia del primer siglo hizo el trabajo, mostró las evidencias y ahí están para que nosotros sigamos su ejemplo. Gracias a Dios, hermanos, por su atención y Dios les bendiga.